os voy a explicar la función de probabilidad de una distribución binomial que vimos en el vídeo anterior, ¿no? Bueno, pues si tenemos que X se distribuye según una binomial de parámetros NP, donde N era el número de repeticiones y P era la probabilidad del éxito, pues la probabilidad de obtener K éxitos en las N repeticiones viene dado por la siguiente fórmula. La probabilidad de que X sea igual a K viene dado por esta fórmula. N sobre K por P elevado a K por 1 menos P elevado a N menos K. N sobre K era el número combinatorio que se obtenía de la siguiente manera. N factorial entre K factorial por N menos K factorial. Es verdad que la probabilidad, ¿no? Se puede calcular utilizando esta fórmula, pero tenemos unas tablas en las que esas fórmulas ya están calculadas. Entonces es mucho más fácil y más rápido buscarlo directamente en la tabla. Así que nosotros lo vamos a hacer en la tabla. Bueno, pues vamos con un ejemplo. Dice que en un examen tipo test tiene 10 preguntas, cada una con 4 respuestas, de las cuales solo una es correcta. Y ahora ya te pregunta, si un alumno no contesta al azar, apartado A, ¿cuál es la probabilidad de que obtenga 4 preguntas correctas? Bueno, entonces lo primero es que el examen tiene 8 preguntas, por tanto la N es 8. Tenemos que ver si la variable aleatoria se distribuye según una binomial y si lo hace, pues ya aplicamos la fórmula de la función de la probabilidad, ¿no? Entonces, el número de repeticiones es 8. Solo hay 2 posibilidades. O bien acierta la pregunta, que sería el éxito, sería el suceso A, acertar la pregunta, o bien el fracaso, que sería el contrario de la, el complementario de la, que sería no acertar. Pues vamos a ver. ¿Cuál es la probabilidad de acertar? ¿Cuál es la probabilidad de acertar? La probabilidad de acertar era la P minúscula, que es 1 entre 4, porque cada pregunta tiene 4 respuestas posibles y solo una es la verdadera. Y como escoge al azar, pues 1 entre 4, que sería 0,25. La probabilidad de no acertar, la probabilidad del fracaso era Q, que es 3 de 4, porque cada pregunta tiene, de las 4 respuestas, 3 son falsas. Por tanto, 0,75. Por tanto, se repite 8 veces, tenemos un éxito y un fracaso y cada pregunta es independiente de las demás. Lo que pase en una no tiene nada que ver con lo que pasa en las otras, puesto que contesta al azar. Por tanto, si consideramos la X como el número de éxitos, es decir, el número de preguntas acertadas, podemos decir que esta X se distribuye según una binomial de parámetros 8 y 0,25. Bueno, y ahora ya vamos a las preguntas. En el apartado A te dice, ¿cuál es la probabilidad de que conteste correctamente 4 preguntas? Es la probabilidad de que X, que el número de preguntas acertadas, sea exactamente 4. Evidentemente, esto lo podemos hacer con la fórmula y lo voy a escribir. Sería 8 sobre 4 por 0,25 elevado a 4 por 0,75 elevado a 8 menos 4, es decir, a 4. Podemos calcularlo con la calculadora y tendríamos la probabilidad, pero es mucho más rápido si nos fijamos en la tabla de la distribución binomial. Bueno, la n es 8. Aquí la indica. El K tenemos que buscar cuál es el número de éxitos, el número de preguntas acertadas. Dice 4, es decir, que nos vamos a la línea donde está el 4, aquí.
Y ahora también sabemos que la probabilidad, la P, es 0,25. Por tanto, nos vamos a la columna donde está el 0,25. Aquí. La solución es la intersección entre la fila de donde la K vale 4 y donde la P vale 0,25. Es decir, si nos vamos fijando aquí, sería este y este de aquí. Por tanto, sería este valor que hay ahí. Es decir, la probabilidad de que X valga 4 es 0,865. Es decir, que hay un 8,65% de probabilidad de que acierte 4 preguntas. En el apartado B dice, ¿cuál es la probabilidad de que conteste bien más de 2 preguntas? En el apartado B me dice la probabilidad de que X sea mayor que 2, porque dice que conteste bien más de 2 preguntas, mayor de 2 preguntas. Por tanto, esto será la probabilidad de que conteste bien 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Podemos hacerlo así o podemos hacerlo de una manera más rápida, utilizando la siguiente. Esto es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que conteste bien 2 o menos que 2. Por tanto, sería 1 menos la probabilidad de que conteste bien 0 preguntas más la probabilidad de que conteste bien una pregunta más la probabilidad de que conteste bien 2 preguntas. Generalmente se hace así porque es más rápido poner solo 3 probabilidades que poner la del 3, 4, 5, 6, 7 y 8, que serían más probabilidades. Por tanto, es simplemente, voy a borrar esto, es buscar en la tabla la probabilidad de que X sea 0, la probabilidad de que X sea 1 y la probabilidad de que X sea 2, ¿no? Entonces, 1 menos, vamos a ver la probabilidad de que X sea 0. La probabilidad de que X sea 0 es esta, que la K valga 0. Me voy a la P, que siempre es esta, 0,25, y busco la intersección de la fila de 0 con la columna de 0,25, es decir, esta de aquí. 1 menos 0,1001 más. ¿Cuál es la probabilidad de que X valga 1? Pues me voy a la del 1 y busco la intersección de la fila del 1 con la del P 0,25. Pues 0,2670. Más, lo mismo, con la del 2, que sería esta de aquí, me voy a su fila, intersección con la columna de 0,25. Pues 0,3115. Pues simplemente ya sería sumar esos 3 números y luego a uno restarle ese resultado y obtendríamos la probabilidad de que acierte más de 2 preguntas. En las tablas hay un pequeño problema, que es que, bueno, pues que solo aparecen valores del 2 al 10, ¿no? Las que por lo menos las que nosotros vamos a utilizar. Y otro pequeño problema es que solo vienen las probabilidades, si os fijáis, hasta el 0,5. Lo que hacemos, en el caso de que la probabilidad sea mayor que 0,5, es que se intercambian los papeles del éxito y del fracaso. A lo que es éxito se le llama fracaso y a lo que es éxito se le llama fracaso y a lo que es fracaso se le llama éxito. Se intercambian los papeles y ya conseguimos que la probabilidad sea menor que 0,50. Os pondré un ejercicio de ese caso para que veáis bien lo que tenemos que hacer. Bueno, un saludo, espero que haya quedado más o menos claro, no sé, un saludo.